Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Irene Weiss es la profe. Revelaciones, ideas, crítica con sentido. La ciencia y la investigación, más simple y más cerca. Irene, en Sábado Verde. Aprender a vivir sin plástico puede ser una labor algo complicada, pero para nada imposible, y aportaría mucho al desarrollo sostenible de nuestro planeta. Los invito a sumarse. El cambio climático y la preservación del ambiente se convirtieron en los auténticos desafíos del siglo XXI y casi una obsesión para mí como bióloga. Está claro que es necesario poner en marcha medidas urgentes para controlar las emisiones de dióxido de carbono y eliminar de la Tierra la contaminación por plásticos, porque constituyen una verdadera amenaza para el planeta y para nosotros mismos. ¿Pero alguna vez se plantearon qué pueden aportar ustedes mismos para que este cambio se convierta en realidad? ¿Es posible vivir sin plástico? Sí, absolutamente sí, y les voy a compartir mi experiencia. Ya hace bastante tiempo comencé a observar mi basura y fue una bofetada de realidad. Compraba casi todo envasado en plástico y eso que siempre fui la oveja verde de mi familia. Durante semanas empecé a disminuir mis residuos. Era como un juego en el que me lanzaban objetos que tenía que ir esquivando. Al principio perdí algunos partidos, pero a base de jugar aprendí a esquivar casi todo. Espero que esta metáfora los comience a inspirar. Evitar el plástico se convirtió en rutina, mi propia rutina, hasta que llegó el momento en el que me di cuenta que vivía sin ese material y tampoco fue tan difícil. Cuando surgieron las redes, Facebook fue la primera, me empezaron a contactar para dar charlas específicas sobre eso. Y poco a poco empezó a ser habitual que me llamasen para contar lo que hacía, incluso en medios televisivos. Después empezaron por LinkedIn, por lo que era Twitter, hoy X, también por mi canal de YouTube, en los comentarios, y por supuesto los que tenían mi WhatsApp, cuando apareció WhatsApp, me empezaron a llamar para pedirme que hablara sobre este tema. Desde que la primera vez alguien tuvo interés por escucharme, siempre intenté transmitir que vivir de una forma más acorde con los límites del planeta no es un camino de renuncias ni sacrificios, sino una liberación del hiperconsumismo con el que nos bombardean constantemente. Quizás se encuentren en la misma situación en la que yo me sentía, bombardeados por publicidades, y puede que no se den cuenta de todos los residuos plásticos que generan, o puede que se den cuenta y no sepan por dónde empezar. De todas maneras da igual. En todo caso, mi objetivo es ayudarlos a reducir su utilización con información veraz, algunos trucos, consejos y mucho ánimo. Una buena idea es empezar por los desechables, los de un solo uso. No tienen por qué evitar todo el plástico de golpe. Cada persona lo puede hacer al ritmo que crea conveniente o se sienta cómoda. Lo único importante es empezar y tener ganas de hacer ese cambio, que a veces es lo que más necesitamos. Evitar el plástico es de todo menos aburrido, y verán qué conversaciones más entretenidas surgen con su familia y su grupo de amigos. Mi primer consejo: paciencia, mucha paciencia. Empecé haciéndoles una pregunta muy básica. ¿Ustedes conocen un lugar mejor para vivir que el planeta Tierra? Yo no. Entonces, concientizar ya forma parte de nuestro ADN. ¿Desde cuándo comprar todo envasado en plástico es lo normal? Ayúdense y ayuden a otros a transformar lo anormal en normal. Empiecen pensando que en la naturaleza no hay basura, no hay residuos, todo se recicla, nada se pierde, todo se transforma. A nivel mundial, solamente se recicla un promedio del 7 al 9% del plástico producido y consumido. El 12% se incinera y el 79% termina directamente en los vertederos o tirado en el ambiente en los basurales. En el mejor de los casos, este plástico tarda en descomponerse cientos de años por factores físicos y químicos, pero no biológicos, porque es un derivado del petróleo. Estamos hablando del plástico tradicional. Solo en Europa se producen más de 60 millones de toneladas al año, de los cuales tan solo se recicla un 30%. Con estas cifras alarmantes, la comunidad científica, conocedora de la realidad y de las devastadoras consecuencias que conlleva para todo el planeta la contaminación por plásticos, pide a los gobiernos que los declaren residuos peligrosos. Por otro lado, la Unión Europea
marcó como objetivo que para el año 2030 todos los plásticos sean reciclables y se le inyecte el porcentaje mínimo posible de nuevo material porque, como ustedes sabrán, lo comenté el otro día, pierde valor agregado en el proceso de reciclado. Además, propone medidas como el fomento a la innovación, un mayor control de los residuos de redes y de tanzas que están rotas y que se generan por la actividad pesquera, y también la supervisión del tratamiento de los desechos para que no terminen en los mares y los océanos. Qué interesante siempre escuchar a la profe Irene Weiss, la amamos. Siempre se aprende. Y Cari, ¿vos te ves con la paciencia para poder empezar a implementar estas prácticas de evitar el plástico? Mirá, sí, lo que pasa que, claro, viste, es difícil cuando es un mundo, o sea, que te impide o te la hace difícil, pero ¿no? ella puede. Todavía. Yo propongo un desafío, me lo voy a hacer y lo propongo para el resto, el desafío de la profe de no consumir plástico, de evitar el plástico. Yo empiezo hoy, no consumo más pero bandejas. Vos sos muy de... Sí, pero no le llego ni a los talones de las poquitas cosas que yo hago. Veo que ella Ujú. puede mucho más y me parece que esto es un impulso que nos indica que todos podemos hacerlo. No, sí, seguro, es una cuestión de cambiar hábitos, Sí. ¿no? Y de ver cómo buscarle la vuelta, claro. Perfecto, y me interesaría seguir escuchando un poquito más acerca de qué hace la profe Irene Weiss. A nivel individual, se puede reciclar el plástico que consumimos, lo que ayudaría a conservar el planeta, pero la solución real consiste en rechazar el plástico de usar y tirar. Recuerden que no hay mejor residuo que el que no se genera. Es posible que piensen que con tan solo cambiar de hábitos no vamos a solucionar todos los problemas ambientales del mundo, pero el principio de la solución puede pasar porque comencemos a plantearnos cómo vivir sin los plásticos, ya que con nuestras acciones del día estamos contribuyendo al cuidado del ambiente. Las consecuencias de la contaminación por plásticos no solo afectan a los seres vivos. La calidad del suelo, del aire y del agua también se ve alterada por estos residuos. Gigantescas islas de plástico en los océanos, pérdidas de biodiversidad y una amenaza real para la salud pública son algunos de los resultados directos del uso abusivo de estos materiales contaminantes. Les voy a detallar un poquito más. Las islas de plástico representan una grave amenaza para la vida marina. Actualmente existen 5 zonas enormes de concentración de residuos plásticos en los grandes océanos del mundo. Una en el Índico, 2 en el Atlántico y 2 en el Pacífico, porque el Atlántico y el Pacífico tienen norte y sur y el Índico solamente sur. Por eso son 5, si no serían 6. La pérdida de biodiversidad por la ingesta de plásticos por parte de los animales que los confunden con su alimento, el hecho de quedar atrapados, de sufrir amputaciones o de alterar la propia fisiología, provoca irremediablemente la muerte y la extinción de muchas especies. Son una verdadera amenaza para la salud pública también. El ser humano no es ajeno al peligro de este tipo de contaminación. La bioacumulación en las cadenas alimenticias y el uso de compuestos para su fabricación, como bifenol A, los ftalatos, las pinturas o endurecedores, junto con aquellos que se liberan durante el proceso de degradación, suponen un auténtico riesgo para la salud humana. Recuerden que dije degradación por acción física o química, ya que no existe degradación biológica y ese es el grave problema. Salvo que sean bioplásticos, pero eso no es una alternativa a disposición en todo el mundo. Todos somos conscientes que eliminar el plástico de nuestras vidas parecería una labor complicada, pero también les digo que no es imposible. Tras conocer el peligro que supone para la Tierra y para nuestra propia salud, quizás sea el momento de que nos comencemos a plantear cómo reducir el consumo. Y aunque el plástico esté presente en infinidad de productos de consumo diario que usen, todos podemos contribuir a reducir nuestra huella ambiental. Tan solo es necesario adquirir unos nuevos hábitos de consumo y no es tan difícil, repito. Les propongo algunas acciones que pueden llevar a cabo. Por ejemplo, usar bolsas reutilizables, pero en lo posible hechas con lona y no las de fibra sintética que se pueden vender con ese propósito en los supermercados. Ya eso se los dije el sábado pasado. Compren productos a granel y deposítenlo en sus propios envases reutilizables de vidrio o de acero inoxidable. En lo posible, consuman agua de filtro en lugar de agua embotellada. Contienen las mismas propiedades. Si no tienen más alternativa que el agua embotellada, opten por adquirirla en envases retornables. O busquen donde hay en bidones o en filtros y llenen su propio dispositivo para llevar siempre consigo. Eviten los productos de un solo uso como las pajitas, que en otras partes que no son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todavía las ofrecen, cubiertos, vasos y platos que se usan y se tiran.
Envuelvan los sándwiches en bolsas de tela o de papel y así evitarán el uso de film transparente. También elijan adquirir productos envasados en cartón o en vidrio y eviten aquellos que tienen envases en bandejas de poliestireno que están rodeados con polietileno. Las bandejas de poliestireno o poliestireno expandido son lo que vulgarmente llamamos telgopor. Como por ejemplo el fiambre, el pollo o las carnes a veces vienen con esas bandejitas en la base. Traten de evitarlas. La mayoría de los productos de limpieza y de higiene personal que están envasados por plástico también se pueden sustituir por productos de limpieza comprados en cantidad en grandes bidones, o también pueden usar productos naturales que usaban nuestras abuelas. Todo se puede limpiar con vinagre, alcohol, un poco de jabón natural y también pueden ponerle, por ejemplo, bicarbonato de sodio. Son cosas baratas y así se limpiaba en el pasado. Todos los productos de limpieza actuales están hechos sobre esa base, más el agregado de tóxicos. Plantéense adquirir ropa de segunda mano o de ferias americanas, o por lo menos eviten la ropa fabricada con poliéster. Los animo a que se sumen a la iniciativa de vivir sin plásticos. Con pequeñas acciones en su día a día estarán potenciando un consumo responsable y sostenible. Nos vamos a sumar a esta campaña, el filtro, evitar las bandejitas. Generaste un debate interno en el equipo de Sábado Verde que estamos todos pensando que vamos a cambiar. @WiseIrene si querés comunicarte con la profe, escribirle y consultarle. Activar y activar. Ese sigue siendo nuestro propósito. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.